magnitud y que implica el tema, aun cuando lo vamos a mostrar de una manera muy sencilla, pero que vale la pena conocer. Bien, el tema que queremos abordarles es el Raya Yoga. El Raya Yoga viene a ser un tipo de yoga clásico. Hay 5 tipos de yoga. Tenemos el Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga y Raya Yoga. El Bhakti Yoga está orientado fundamentalmente hacia lo devocional, hacia lo superior. El Karma Yoga se orienta hacia el servicio desinteresado, hacia la acción desinteresada. El Jnana Yoga, por su parte, está orientado al yoga del conocimiento, estudiar la espiritualidad. El Hatha Yoga se orienta fundamentalmente a lo que es el equilibrio físico, mental y emocional del yogi, mientras que el Raya Yoga se destaca especialmente en la liberación espiritual del yogi, en búsqueda de la realización espiritual o la iluminación. El Raya Yoga, el Raya en realidad es una palabra del sánscrito y significa real. Entonces, en la esencia, el Raya Yoga establece un método, una manera que va a permitir al yogi hacer una interiorización consciente que lo va a ayudar a encontrarse en su estado meditativo, de meditación, para esa búsqueda interior hacia la iluminación. El Raya Yoga se fundamenta en que se pueda balancear la mente y las emociones, que en un estado de equilibrio va a facilitarle al yogi entrar hacia adentro y poder conseguir esa conexión espiritual. Y lo que en esencia busca el Raya Yoga como fundamento, como sentido a todo este trabajo como método, como lo que puede ayudar o aporta al yogi, es que el yogi pueda encontrar una vivencia profunda, una vivencia en lo más íntimo y de manera estable, ininterrumpida, de esa conexión con lo que es el principio divino, lo supremo, lo universal, en que encuentre dentro de sí un estado de liberación. Ahora bien, el Raya Yoga como método, como sendero de trabajo en el yoga, se fundamenta en los 8 elementos del yoga que propone Patanjali, un maestro muy conocido en el yoga del siglo III de nuestra era, donde a través del texto de los Yoga Sutras, Patanjali establece como unas etapas, unos pasos que el yogi puede seguir para preparar su cuerpo y a la vez, a través de su mente, de su trabajo interior, lograr la iluminación. Estos 8 elementos del yoga son los que observamos a continuación: el yama, el niyama, las asanas, el pranayama, el pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Los 4 primeros elementos o pasos están orientados a aspectos básicos de la vida del yogi. No obstante, los 4 que siguen, el pratyahara, el dharana, dhyana y samadhi, se orientan más a un
un nivel mucho más sutil, más profundo, que es el que toma el Raya Yoga para esa búsqueda interior en el yogi. Entonces, si hacemos un esbozo de todos estos elementos, podemos decir que los yamas, por ejemplo, tiene que ver con la actitud del yogi que les va a permitir tener esa interacción con su entorno y está fundamentado en base a las restricciones morales como la no violencia, el no mentir, el no robar, evitar la lujuria, cultivar el desapego, perdón. Pero por otro lado tenemos los niyamas, que tiene que ver como que la parte de la actitud del yogi ante la vida. Es mantener esa pureza, esa actitud de contento, de austeridad, del contacto con los textos sagrados, la conciencia en lo sagrado, la divinidad. Pero también propone o establece para el trabajo interno del yogi las asanas. Es decir, son posturas, son movimientos que tienen como fin preparar al yogi para entrar en ese estado de meditación que le permite al yogi como método para interiorizar y encontrarse en ese estado de iluminación. Y tenemos los pranayamas, que de alguna manera vendrían siendo un medio para fomentar la concentración del yogi en ese trabajo de ir purificando su mente y de ir llevando su mente de lo externo hacia el interior. Entonces, el Raja Yoga trabaja en los siguientes elementos, que es el Pratyahara, el Dharana, el Dhyana y el Samadhi. Cuando hablamos del Pratyahara, que vendría siendo el quinto elemento, nos dice que consiste en la abstinencia de los alimentos, de las sensaciones, de las impresiones y estímulos que recibimos o experimentamos física, mental y emocionalmente. Es decir, prati significa abstenerse, retraerse, y el ahara significa alimento, aquello que obtenemos del exterior para nutrirlo. Y consiste en este trabajo, abstenerse de esos alimentos que tomamos del exterior y que nos nutren. Entonces, para los yogis existen tres tipos de alimentos. Está el físico, son los alimentos que nosotros tomamos para nutrir el cuerpo humano. Está el mental, que tiene que ver con todas esas sensaciones o impresiones que recibimos a través de los sentidos, el sonido o el auditivo, el tacto, el visual, el gusto, el sabor, el olor. Y tenemos también el alimento emocional, que viene asociada con aquellas sensaciones cuando interactuamos en las relaciones, en las asociaciones, en lo que es la parte afectiva, la parte de lo que es las relaciones con el otro. Entonces, en esta etapa, el yogi hace un trabajo de abstinencia. Se trata de desprenderse de todos esos estímulos, de todas esas impresiones que vienen del entorno. ¿Qué pasa? Que es ese trabajo de desprendernos de los sentidos, porque los sentidos vienen siendo para el yoga las puertas y las ventanas a través de los cuales recibimos
las impresiones que penetran en el cuerpo, en lo mental y en lo emocional. ¿Y qué sucede? Que la mente, de alguna manera, se alimenta de todas esas impresiones y todos esos estímulos que recibimos a través de los sentidos. ¿Qué sucede? Que cuando nuestra mente está en ese proceso de recibir, de captar todos esos estímulos y sensaciones externas, ocurre que la atención se nos dirige hacia el exterior. Es decir, que finalmente mantenemos nuestra naturaleza enfocada hacia afuera. Nos mantenemos identificados y atentos hacia las impresiones y estímulos externos. Hay una dependencia y se da una dependencia con el mundo de los sentidos. Es decir, nuestra vida la hacemos en función de todo el mundo externo que nos rodea, por los estímulos que estamos recibiendo. Y ese mundo externo capta nuestra atención y inclusive creemos que nuestra vida es esencialmente ese mundo externo. Y en este sentido, plantea en el Raja Yoga que al estar conectado más con lo externo, perdemos ese contacto hacia adentro. Perdemos esas facultades que nosotros tenemos en nuestro interior de conocernos hacia adentro, de conocer todo ese mundo que subyace en nuestro interior. Afuera hay un mundo, hay un lenguaje, una manera, unas percepciones, pero dentro de nosotros también hay ese mundo de percepciones y perdemos esas facultades. Entonces, finalmente el pratyahara lo que busca es liberar la mente de todos esos estímulos sensoriales, es buscar una desconexión sensorial, es controlar estos sentidos, desconectar un poco estos sentidos de los estímulos exteriores que vienen del exterior y un poco cuando nos desprendemos un poco de estos estímulos del sentido, entonces nos va a permitir volcar nuestra atención, nuestra mente hacia nuestro interior. La idea es frenar esa naturaleza que tiene la mente de ir hacia afuera y al desconectar de estos sentidos, de estos estímulos, nuestra atención se va hacia adentro. Entonces, el pratyahara representa un estadio interior que nos va a permitir aislarnos del mundo exterior para poder llegar a estabilizar la mente. Swami Vivekananda, en su libro, tiene un texto que me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes. Y dice, la primera lección entonces es sentarse por algún tiempo y dejar que la mente haga lo que quiera. Todo el tiempo está en estado de ebullición. Es como ese mono saltando de un lado a otro. Dejar que el mono salte, todo lo que pueda, vosotros simplemente esperáis y vigiláis. Soltar las riendas. Muchos pensamientos odiosos entrarán en ellos, pero veréis que cada día que pasa el vagabundeo de la mente se hace menos violento, que cada día se va calmando un poco más. Durante los primeros meses encontraréis que la mente tendrá una enorme cantidad de pensamientos, que de algún modo decrece y que en unos pocos meses más ves menor el número de ellos, hasta que finalmente la mente queda bajo perfecto control. Y es
el pratyahara busca ese espacio de calmar la mente, ese espacio donde el yogi puede desconectar los sentidos un poco para calmar la mente, y la mente en quietud, el yogi pueda abrir su proceso de interiorización. Implica el entrenamiento de la mente, el dejar pasar. Te conviertes en un observador, te conviertes en un testigo, donde vas observando cómo van fluyendo los pensamientos, cómo van fluyendo las sensaciones, y es dejar pasar. Y es un proceso muy interesante y constituye el cuarto elemento que Patanjali plantea como para iniciarse en ese proceso del camino hacia la iluminación. Luego tenemos el quinto elemento que plantea Patanjali, y hace énfasis el Raya Yoga, y es el dharana, que tiene que ver con la concentración. La concentración hacia un punto. Una vez que nuestra mente está desconectada de todos estos estímulos y sensaciones que entran, se desconectan de ellos y entran en el proceso de concentración, es decir, llevar la atención a otro aspecto. Y este consiste y trata de mantener durante un tiempo prolongado esta atención a ese punto. De tal manera, lo que se busca es evitar que nuestra mente se disperse y se distraiga. Y por supuesto, siempre buscando esta desconexión de los sentidos, esta concentración, es buscando que el yogi haga su trabajo hacia adentro. Entonces, decimos que en dharana, la capacidad de mantener la mente firme y sin desviarse del punto de concentración. Dharana este texto es muy interesante. Dharana lleva gradualmente al aspirante hacia adentro y le permiten transferir su conciencia desde los planos físicos al reino etérico, de allí al mundo de los deseos o emociones, y progresivamente al mundo de las ideas y conceptos mentales. Y como les había indicado, hay un mundo en el exterior material activo que tiene su propia dinámica, que tiene sus propios mecanismos, sus propias formas de funcionar, que es totalmente diferente a lo que nosotros en nuestra esencia llevamos por dentro. Y el Raya Yoga de alguna manera te apoya, te ayuda a ir construyendo, ir reconectándote con tus facultades. El hecho de saber que de lo plano físico te conecta hacia lo etérico, que desde los deseos de lo etérico te conecta hacia lo emocional, y de lo emocional hacia lo mental. Te conecta y te hace conciencia de ella, porque tú las puedes observar, tú las puedes dejar fluir. Y la perspectiva de tu vida cambia. Te sientes de una manera más tranquilo, pero también más observador de las cosas. Te vas desprendiendo de algunas actitudes, de algunos comportamientos, vas aprendiendo otros, vas tomando otras actitudes en la vida. Y vas como que madurando cada día hacia adentro. En el dharana o en las prácticas de asanas,
podemos implementar el dharana, podemos aplicar el dharana. Cuando estamos en una práctica de yoga, nuestra mente se va hacia el presente, nuestro ser se vaya al presente. En el momento en que estás haciendo una postura de yoga, tu atención se va allí. Se mantiene la atención cuando mantienes la postura allí. Llevas tu atención hacia la vivencia de tus chakras. También fijamos nuestra mirada hacia el drishti de la postura. Y cuando nosotros mantenemos nuestros ojos fijos, nuestra mente se calma. Y otro centro de concentración puede ser la respiración. Cuando mantenemos la postura y nuestra atención, nuestra mente se va hacia la respiración. De hecho, se menciona que el dharana tiene muchos beneficios, promueve las emociones positivas, mejora considerablemente la memoria, incrementa la concentración, reduce el estrés y la ansiedad y concede a la mente claridad a la hora de tomar decisiones. La otra fase, una vez que el yogi ha logrado trascender la desconexión con los sentidos, el control de las sensaciones y de los estímulos, que ha logrado prolongar la concentración, de mantener la mente en calma. Entonces entra la meditación. Y la meditación viene a ser un paso más sutil. La meditación se orienta a alcanzar los estados más elevados de conciencia, un paso previo a la consecución del samadhi, lo que es la iluminación. Y inclusive se habla de la contemplación. Y en la experiencia que se puede también tener en este aspecto de la meditación, el sujeto y el objeto se funcionan formando una unidad. Llega un momento en que hay una fusión en aquel punto en el que estás observando, puede ser un objeto, puede ser algo intangible, y logras integrarte, hacerte uno con ese punto que estás observando. Y es cuando allí se puede vivenciar la comunión consciente con el objeto observado. Claro, en cada persona la experiencia de la meditación es diferente. Una vivencia que puede ser de orden superior, que no se puede expresar en términos de palabras. Y una vez que el yogi ha trascendido la meditación, hay personas que han trascendido hacia el samadhi, la supraconciencia, que vendría siendo el último elemento de los 8 pasos del yoga que plantea Patanjali. En la supraconciencia se menciona es lo que se conoce habitualmente como la iluminación, el estado perfecto del ser, donde ya no existe el experimentador, sino la vivencia del yogi. El Tao, que puede ser expresado con palabras, no es el verdadero Tao. Es realmente necesario tener un gurú. Bueno, en este proceso de vivencia del samadhi, generalmente se hace muy importante la presencia de un maestro, de un gurú que haya experimentado estos estados de iluminación o del samadhi. Se dice que en un primer momento se alcanzan estados de samadhi temporales, luego se establece en forma permanente en dicho estado de iluminación. Es decir, hay el yogi puede estar ciertos momentos cortitos viviendo esa experiencia del samadhi, pero en la medida que se unifica en esa supraconciencia, cada día, cada vez se integra más y se establece en ese estado de supraconciencia.
Entonces, es eso, el Raja Yoga es un tipo de yoga verdaderamente importante porque hace mucho énfasis en ese trabajo interno como disciplina, como método, a que el yogi logre entrar hacia su interior y lograr esa conexión espiritual al que está buscando. Y bien, espero haberles ofrecido una información que en lo particular, en la experiencia personal, ha sido muy, muy importante en mi vida. Y bueno, vamos a continuar ahora con la meditación Raja Yoga que les va a compartir el maestro Felipe Granado Morán. Vamos a cerrar la pantalla para abrir. A ver, aquí. Sí. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer una práctica, es considerada una práctica básica de meditación Raja Yoga. Pero, no obstante, en el hecho de ser básica, no quiere decir que no sea profunda. Y si la viven, indudablemente encontrarán muchas y amplias respuestas. Entonces, cuando terminemos la práctica, pues podrán también, ¿verdad?, hacer las preguntas que consideren oportunas. Voy a dar una pequeña definición y marcaremos la práctica de hoy, bueno, en una cierta brevedad de tiempo, más o menos serán como unos 20 minutos, pero luego ya cada uno la práctica la puede prolongar en torno a los 30, 40 minutos. Ahora bien, la meditación es, como bien se ha expresado, es un estado de vivencia consciente hacia adentro cuando ya hemos concentrado aquello que se quiere vivir y hemos concentrado libres de todo lo que llamamos separatividad, porque el rasgo más común es querer ir hacia adentro con todo el engranaje aprendido. Y ya explicaremos ahora un pequeño comentario acerca de esto que llamamos mente y, claro, cómo se alimenta mayormente esto que llamamos mente. Entonces, la meditación Raja Yoga se considera una meditación fácil. Conviene tener un cierto equilibrio, un espacio que esté limpio, que esté tranquilo, que no haya ruidos. Y se fundamenta básicamente en 7 pasos que les voy a explicar y que luego los vamos a interiorizar y vivenciar. El primer paso, muy importante, es respiración consciente y liberar estrés, tensión, bullicio mental, para que nos adentremos
en armonía y en paz. El segundo paso va a direccionarnos hacia aquello que llamamos estado de concentración. En este caso, vamos a intencionalizar, vamos a concentrar hacia glándula timo y corazón. Pero observen, cuando decimos concentración, no observen glándula timo y corazón como algo separado de, porque somos muy dados e inclusive a ver, o a percibir nuestros órganos como algo separado de, y no se trata de eso. Se trata de biocomunicación con la información que subyace en glándula timo y corazón, porque somos parte de ello, no separado de ello. Eso es ir concentrando en este caso, la intencionalidad. Por ejemplo, en este paso de la intencionalidad hacia corazón timo, si lo hacemos, si lo vivimos en equilibrio, fluye amor. Y cuando el néctar del amor fluye, la circulación sanguínea se impregna de esa vibración, todo nuestro cuerpo, o llamado cuerpo, se equilibra mucho más. El tercer paso va a ser lo que llamamos visualización. Vamos a observar la glándula pineal, como la ven aquí localizada, parte central superior de la cabeza. La vamos a observar en una estructura esférica violeta. Y observaremos también glándula timo en otra estructura esférica con tonalidad verde. Platón exhibía una placa a la entrada de su academia, que decía: no dejen ningún ignorante en geometría entrar aquí. La esfera, los llamados sólidos platónicos y otras estructuras geométricas, sabemos que emiten información o onda de forma. Esa onda de forma interconecta, equilibra, armoniza, libera. Y la esfera es un elemento muy, muy importante. Entonces, de alguna manera, en la tradición judía, vemos el Merkaba en el medio, representa la estrella de David. Y en la tradición islámica, el sello de Salomón. Entonces, hoy solo nos adentraremos en la pineal visualizando una esfera como elemento que interactúa en el todo. Es como un resonador que biocomunica con la esencia del universo. Recuerden, la pineal es el órgano que interconecta con la energía universal. Si visualizamos una esfera violeta, vamos a interconectar con energía universal espiritual, que no quiere decir religiosa ni nada que se le parezca. Es alimento del ser, alimento del espíritu. Y la esfera verde en la glándula timo la vamos también a visualizar. Observen el color
que más abunda en la naturaleza es el verde. El chakra Anahata, que está resonando en la glándula timo, su óptimo equilibrio se da con cuarzos y onda cromática que resuene en lo que llamamos color verde. Entonces, vamos a entrar a la glándula timo y vamos a visualizar una esfera. Y es muy interesante. Ahí posibilitamos la apertura hacia aquello que llamamos Atman y aquello que interconecta con lo absoluto eterno. Entonces, ¿qué es importante aquí? No es entrar, es cada día ser más conscientes de que la intencionalidad es co-creadora. Hoy ya sabemos, y podemos afirmar que en función de cómo pienso, de cómo manejo las emociones, lógico, y los alimentos, pero sobre todo en función de qué intencionalidad hay dentro, voy estructurando la realidad que vivo fuera. Estamos muy educados a quejarnos de casi todo, pero una nación tiene los gobernantes que se merece. Un individuo, digamos, experimenta las enfermedades que de alguna manera, vamos a decirlo de esta forma, él promueve con sus errores o diferentes alteraciones de calidad de alimentos y demás. Entonces, es bien importante, y ven que estoy enfatizando, entrar al corazón en la intencionalidad que está la llave que conecta al ser. Ahora bien, la estructura neuronal cardíaca no se mueve en parámetros de racionalidad, como se mueven de alguna manera las neuronas cerebrales. Las neuronas cardíacas se mueven en parámetros de sentimiento profundo de amor. El elemento que mantiene, que mueve la vida, es el amor. Y el amor es la llave que nos reconecta al ser. Al no ser, pues como explicaba muy bien Ana, todo lo externo, ¿qué les voy a contar a ustedes que ya no sepan? ¿Y qué conlleva toda esa identificación en lo externo? Bueno, pues solo hay que observar cómo está el mundo, claro. Bien, entonces seguimos y en el cuarto paso nos vamos, ya estamos en intencionalidad, en concentración hacia adentro, pero una concentración impregnada de sabiduría. Soy consciente de aquello que quiero y estoy viviendo. Entonces, ya en la meditación, en profunda quietud y en profunda calma de aquello que es llamado mente, posibilitamos la vivencia en no dualidad. Es decir, esta separatividad, sujeto, objeto, bueno, malo y todas las polaridades habidas y por haber, se fusionan. Porque la unión consciente no es separación. Y en el vídeo que grabé ayer explicaba muy bien, somos uno sin segundo. Si dijéramos que somos dos, ya estamos saliendo
de la conexión coherente y consciente de lo que es absoluto. Entonces, la meditación nos va a facultar esta liberación. Y en el quinto paso, indudablemente, silencio. ¿Qué quiere decir este silencio? No solo ausencia de sonido, es un silencio lleno de vida, lleno de información, porque Atman, su lenguaje, no es rigurosamente como interpretamos muy a menudo a través del verbo. Atman habla en el silencio. Si no sabes escucharte, si no sabes ser libre de todo condicionante aprendido, es difícil el reencuentro en el ser. Recuerden, el ser es sin necesidad de nada. Todas las llamadas necesidades fenoménicas no hablan del ser. Entonces, aquí entraremos a compartir en el paso 6 desde esta interiorización amor altruista. ¿Qué es amor altruista? Bueno, puede tener, lógico, bastantes y amplias definiciones, pero una que es sencilla es: soy consciente de que formo intrínsecamente parte de la gran unidad del universo, de lo absoluto. Entonces, amo todo aquello, comparto, doy lo mejor de mí, me pongo al servicio de, porque cuanto más amo al prójimo, sutilmente, más me estoy amando a mí y sobre todo vital, más estoy amando aquello que verdaderamente soy. Y lo que verdaderamente soy, lógico, lo han de vivir, no que yo lo diga, es la comunión consciente en el ser. Ahí, cuando uno logra esa vivencia, es espectacular, pero no se queden en el concepto teórico mental, vívanlo. Y vivirlo es, por ejemplo, a través de la meditación, que hay otras técnicas, claro está, que se puede posibilitar este potencial. Sabemos, ya son tiempos de luz, ya son tiempos de grandes transformaciones. Y sí o sí nos toca caminar hacia la vivencia consciente. Y ahí, bueno, vean, experimenten y, insisto, la meditación, Raya Yoga, otras también son herramientas muy eficaces. Y en el paso 7 de la meditación Raya Yoga entramos, mejor dicho, posibilitamos la vivencia, la conexión consciente en aquello que eternamente somos. Por eso es bien, bien importante no meditar en el sentido, digamos, elemental de la palabra, no. Saber cuál es la intencionalidad hacia la meditación, saber cuál es la intencionalidad hacia la vida, saber cuál es la intencionalidad hacia mi compromiso matrimonial, familiar, saber cuál es la intencionalidad hacia lo que como, y así con todo. Entonces, en esa intencionalidad consciente, vivir es el milagro más hermoso que existe. Es decir, no hay milagro mayor que vivir. Pero fíjense cómo se nos escapa la vida entre las manos. Es espectacular. Y, insisto, vale la pena vivir. Bien,
Entonces ahora vamos a hacer, ya digo, voy a hacer un breve, pero sí para que quede la técnica y ustedes luego la puedan vivir, porque el yoga algo nos enseña muy importante. Todos los grandes yogis dicen, te puedes leer 20 toneladas de teoría. Bien, serás un doctor en la materia, pero aquel que vive y experimenta 1 gramo, la vivencia consciente es infinitamente superior a los conceptos que denominamos mentales. Entonces, les voy a pedir, por favor, pónganse bien cómodos, que estén ustedes bien a gusto, la columna erguida, y vamos primeramente a sentir la respiración. Recuerden, la actividad llamada mental, un elemento del cual se alimenta mayoritariamente, es del prana, respiración. Si la respiración es tranquila, armónica, silenciosa, ya vamos aquietando esa actividad mental. Bien, vamos a ponernos cómodos, columna erguida, vamos a cerrar los ojos, mudra de recogimiento, mano izquierda abajo, mano derecha, palma encima. Sientan el aire, sientan la respiración. La respiración es vida. Una respiración consciente, profunda y silenciosa. Cuando exhalamos, liberamos toda tensión física, emocional y mental. La respiración cada vez se hace más tranquila, más suave y más silenciosa. La intencionalidad en el corazón, glándula timo. Vamos a llevar la atención a las neuronas que fluyen dentro del corazón y glándula timo. Sentimos profunda armonía, profundo equilibrio.
vamos a visualizar en la parte superior de la cabeza, en la glándula pineal, una esfera de color violeta. La respiración muy silenciosa, profunda, profunda tranquilidad. Conscientes, todo en el universo es vibración, es información. Dejar fluir libremente la frecuencia sutil pineal abierta a las frecuencias del universo. La esfera violeta faculta, posibilita la recepción de vibración espiritual consciente. Bien, bien adentro, glándula pineal. Ahora visualizamos corazón glandulatino y una esfera verde llena el espacio, corazón glandulatino. Posibilitamos el fluir de armonía, equilibrio, amor. La intencionalidad, agradecimiento. Sentir, visualizar una esfera verde. Corazón glandulatino. Bien adentro, corazón glandulatino, sentir el fluir de la vida universal. Sentir
el fluir de la información que conecta Atman conciencia. Profundo equilibrio, profunda armonía. La esfera verde posibilita, faculta esta interconexión. Ahora la respiración muy lenta y muy silenciosa. Bien hacia adentro, vivimos unión, conexión en el todo. Día a día liberamos toda separatividad. Vivimos comunión consciente en el todo. Muy silenciosa la respiración. Intencionalizamos desde corazón, glándula timo, el fluir libre en el llamado entrelazamiento cuántico, esta armonía, este amor, lo compartimos a voluntad e intencionalidad consciente. Es un momento de comunión consciente con aquellos hermanos necesitados, con aquellas personas enfermas. Dejamos vibrar lo mejor y que fluya libremente.
agradecimiento a la comunión consciente en aquello que es absoluto y eterno. Bien, bien hacia adentro, profundo silencio. Vamos a tomar aire, sentir bien, bien la respiración. Vamos a ir sintiendo bien las piernas, el tronco, la cabeza. Vamos a ir girando el cuello como si fuésemos despertando. Podemos estirar los brazos. Muy bien. Podemos movernos. En este instante hemos, digamos, vivido una experiencia de lo que es meditación básica, Raya Yoga. Hay otras técnicas más amplias, pero indudablemente conviene vivirlas en una progresión de equilibrio físico, emocional, mental, para efectivamente tomar el néctar de la vivencia profunda espiritual. Entonces ahora tengo el placer de abrir toda pregunta, comentario que quieran realizar. Bien, veo que preguntan si se aconseja realizar la meditación sola o dentro de una serie de Hatha Yoga. Lo ideal es la meditación, realizarla convenientemente hacia el atardecer. Y el Hatha Yoga, convenientemente, más es una dinámica del amanecer. Entonces, se pueden a veces hacer Hatha Yoga y luego una meditación, pero no es, digamos, lo más aconsejable en cuanto a que el Hatha Yoga mueves mucho energía en los meridianos, nadis, chakras y demás. Claro está, la mueves con equilibrio, pero se ha dinamizado. Sin embargo, la meditación profunda pide espacios o vivencias de no actividad mental. Y esto pues no es fácil si hemos recientemente terminado una clase de yoga. Por eso es como que, así como compartimentamos en la vida el momento de la comida, el momento del trabajo, pues es conveniente el momento de mi yoga físico, mi yoga mental, y hay lo que llamamos yoga consciente, que en su momento
lo explicaré con detenimiento, porque el yoga consciente ya no hay mente ni ego. Ahora no está al alcance de cualquiera. No es que sea difícil, no. Lo que pasa es que la mayoría está muy apegado a la estructura mental egoica. Y entonces, claro, entrar hacia adentro sin compañeros de viaje, hay que haber hecho bastante trabajo. Bien, otra pregunta nos dicen, ¿cualquier persona puede alcanzar grandes niveles de meditación sin necesidad de practicar algún tipo de yoga? Bueno, el término meditación es vivir interiorización consciente. Y ahí hay miles de posibilidades. Puedes ir a un bosque y en la mera observación de la naturaleza ya estás en meditación. Puedes estar caminando y si estás, hay una meditación zen que es caminando consciente y coherentemente en el movimiento y la respiración. Entonces, no es necesario lo que llamamos un tipo de yoga. Ahora bien, la expresión yoga lleva implícito algo que es bien importante. Yoga es yug, unión consciente. Hagas lo que hagas, si lo haces en la intencionalidad de unión consciente, te vas a encontrar en el ser. ¿Lo llamas yoga? Bien. ¿Lo llamas que cuando vas a la naturaleza lo vives? También igual de bien, pero intencionalidad consciente. Hay una práctica que dice, una pregunta, perdón. Para practicar los 8 pasos es necesario ser vegetariano. A ver, si lo comento bien. No es una cuestión de imposición de nada. Nadie debe imponer nada a nadie. Ahora, sí que hemos de saber y el llama es las abstinencias, es decir, es lo que no conviene hacer. Y hay un elemento muy importante que a mí de verdad me ha servido mucho, porque ahora se está, ¿verdad?, trabajando en líneas de la psicología moderna, en la epigenética y en otras cosas. Por ejemplo, en la epigenética se está trabajando que tenemos o se dan alteraciones genéticas en función de la información heredada vía familiar de los abuelos. Por ejemplo, si mi abuelo participó en la guerra civil y fue traumatizado por diversas circunstancias de esa guerra, esa información pasó a mi padre y mi padre me la ha pasado a mí. Y yo, teniendo una estructura genética buena, en un momento dado puedo desencadenar una alteración genética por la información recibida de algo acontecido hace 80 o X años. Eso a un nivel humano. Ahora yo pregunto, cuando un animal va a un matadero, si tienen oportunidad, vayan y visítenlos y vean cómo los degollan, cómo los matan o en algunos ámbitos cómo los crían. La información que hay en esa estructura proteínica llamada carne no tiene nada que ver con una manzana que agradeces, que ha hecho su ciclo la naturaleza y de alguna manera cae a la tierra
y no has agredido a nadie. Pero esto es lo que llamaríamos sensibilidad innata. Y si entro hacia adentro, vital, fundamental, que quien me acompañe es el amor. Eso es básico. Si me acompaña proteína, que su origen es de sacrificios diversos, no es la mejor vibración. Pero esto, insisto, no es que nadie imponga nada. Uno ha de investigar y saber por qué hace A, por qué hace B. Bien. Me preguntan, ¿existen varios tipos de meditación o solo existe un método? Bueno, las posibilidades de introspección y vivir consciente hacia adentro son muchísimas, muchísimas. Entonces, hay muchas. Y si se hacen, vuelvo, en intencionalidad consciente, todas son eficaces. ¿Cuál es la diferencia entre meditación, observación, concentración, contemplación? Todos estos se alcanzan en meditación o hay diferencias. Bien, por ejemplo, meditación es una introspección hacia adentro que con mucha práctica, ¿verdad? Logras el potencial de posibilidad de vivencia consciente. Pero en la meditación, comúnmente, uno entra hacia adentro todavía en el apego condicionado, yo y aquello que busco. Pongamos terminológicamente yo y Dios. Es decir, entramos hacia adentro, pero todavía sentimos, o mejor dicho, identificamos la separación egoica con, llámenlo, el creador. Eso es meditar. Es decir, entrar a vivir un estado de unión, pero entro todavía identificando separación. Sin embargo, en la observación consciente, por ejemplo, uno en la observación consciente ya acepta que es parte intrínseca de lo absoluto. No se siente separado de. Entonces, cuando en observación consciente hacemos lo que se llama autoindagación, entramos hacia adentro no buscando a Dios, sino aceptando que ya soy parte de ello. ¿Y saben qué ocurre? Que aquello que no es, que es lo que comúnmente decimos los apegos condicionados de mente-ego, se diluyen, se desvanecen. En la concentración es una pauta importante de cuando vives en mente o identificado a esto que llamamos mente, hay una gran diversidad inmensa. La mente es tan grande que es infinita. Entonces, fíjate todo lo que te puede ofrecer. Muy difícil de ubicar coherencia y concentración. Por eso, el factor de concentrar faculta el paso a la unidad. Y la contemplación es ese estadio resultante de haber facultado la comunión consciente. Ahí ya facultas contemplar verdaderamente quién eres. Y quién eres no tiene nada que ver ni con nombres, ni con apellidos, ni con cuerpo físico, pero esto
lo tiene que vivir uno. Porque yo, insisto, puedo hacer mención y comentar vivencias A, B, C, pero son mis vivencias. Y a mí me sirven. Pero al otro, digo otro, que no hay tal, pero utilicemos la terminología que manejamos habitualmente, le tenemos que dejar que él viva también su experiencia contemplativa. Pero ya digo, yo resumo esto en dos interrogantes. Meditar, entrar hacia adentro, que está bien, buscando al ser, o autoindagar hacia adentro en la aceptación ya soy. La respuesta es muy diferente, pero lo tienen lógico que vivir. Nos preguntan, ¿la Raya Yoga es la eliminación de los egos? El ego, o esto que llamamos mente-ego, bueno, voy a contar un pequeño cuento muy breve. Había un emperador chino que le comentaron que un gran sabio, Bodhidharma, iba a visitar la ciudad donde este emperador vivía. Y claro, este emperador automáticamente a los que trabajaban con él en su corte, les dijo, tráiganme a este sabio porque quiero que me ayude en un problema que tengo. Bueno, llaman a Bodhidharma, se acerca a palacio y el sabio le dice, quiero que usted aquiete mi mente, porque esto es un caos, no duermo, no estoy tranquilo. Y claro, Bodhidharma vio que tenía todo el palacio con un montón de gente que tenía que hacer despachos oficiales, tal cual. Y Bodhidharma le dice, bueno, emperador, si le parece bien, usted haga ahora sus labores de palacio y yo a la madrugada, 4 o 5 la madrugada, me acercaré a donde usted me diga y le ayudo a calmar la mente. Y le dice el emperador, muy bien, me parece muy bien. Y entonces el emperador le dice, no, perdón, Bodhidharma le dice al emperador, no se olvide de traer la mente. Y claro, Bodhidharma dice a sus, digamos, filósofos matemáticos y médicos que le cuidan, este hombre es tan sabio que me dice que no me olvide de llevar la mente a las 4 de la mañana. Si la mente está conmigo. Bueno, transcurre el día, llega la madrugada y el emperador hasta dudó de ir, porque decía, esto no, se quedó que no le sonaba bien. Pero bueno, ante la insistencia y el gran prestigio de este gran sabio, fue. Y el sabio Bodhidharma le dice, ¿ha traído usted la mente? La mente va conmigo. Y entonces le dice el sabio, ¿dónde está su mente? Y claro, aquí en la cabeza. Bueno, sí, pero en la cabeza, hemisferio cerebral izquierdo, derecho, zona occipital, lóbulo frontal, ¿dónde? Oiga, dentro. Bueno, el sabio ya ve que el emperador se estaba un poquito como sintiendo ofendido, que dice el sabio, bueno, si no le importa, vamos a hacer introspección, a buscar su mente y a calmarla. Y entonces Bodhidharma, dicen los historiadores, que en unas 3 horas que estuvieron realizando introspección consciente, el emperador a las 3 horas se levanta, se arrodilla ante Bodhidharma y le dice, gracias, ya sé que no hay nada que aquietar porque no hay mente. De la mente y del ego habla todo el mundo, todo el mundo.
Búsquenlo, búsquenlo, porque hablar es una cosa, que exista y sea real es otra. Entonces, claro, este ejemplo, este cuento, que luego hay otros grandes místicos que lo expresan de otra manera, es bien importante. Hablamos e identificamos lo que no es y por eso somos esclavos. Pues fíjense lo que hay en el mundo. Para dar y regalar y sufrimiento ya ni les cuento. Atman, el ser, no está sujeto a sufrimiento. Pero Atman, el ser, lo absoluto, no toca, no interactúa en lo que no es. Y esto que no es como una sobreimposición, que estamos tan apegados a ello que, bueno, ya lo ven. Es a diario que identificamos situaciones que no se están dando. Miren, más sencillo aún. Una señora está esperando a su esposo y llega una amiga y le dice, uy, ¿qué haces aquí, María? Ah, no, estoy esperando a mi marido. Y la otra un poco, porque son muy amigas, con cierta curiosidad, dice, pero ¿y tú y tu marido os lleváis bien? Porque yo ya como hace tanto tiempo que no os veo. Y la señora que está esperando, me llevo de maravilla con mi esposo. Y entonces, pues, mira, me voy a tomar le dice, ¿no? La amiga, me voy a tomar una libertad y no quiero lastimarte, pero hace nada, 20 minutos en la estación del tren, tu esposo estaba dándole unos besos a una rubia que no te puedes ni imaginar. Madre mía, la señora, que encima el esposo había quedado a una hora y vamos a decir, se retrasó un tiempo. ¡Oh! Cuando llega el marido, empieza la mujer. Habían pasado 10 minutos, pero bueno, para ella había sido una eternidad. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú con quién has estado? ¿Y que te han visto besando? Bueno, imagínense. Y entonces le dice el esposo, tranquila, que a quien he estado saludando en la estación es a mi hermana, que además hace 20, bueno, pongamos por caso, 20 años que no veía, y de hecho va a venir va a venir a cenar a nuestra casa. Fíjense cómo la mente, bueno, esto que llamamos mente, crea un montón de películas que no son reales. Y de esto hay para dar y regalar. Si uno entiende bien esto, verán qué fácil es. No es lo mismo entrar hacia adentro en la coherencia consciente de quién soy, a entrar hacia adentro en identificaciones respetables, pero muy diversas por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos económicos. Ahí ya cada uno tiene que, en fin, autoindagar. Por eso es bien importante, ya digo, la vivencia y la liberación del apego egoico mental. El ser fluye en Atman, no interactúa en nuestros cambilaches mentales egoicos. Pero esto, claro, teóricamente es fácil decirlo. Ahora, otra cosa es vivirlo. Bien. Una pregunta más. A ver, aquí me dicen, ¿cuándo nos damos cuenta de que la mente... ¿Cómo nos damos cuenta que la mente no nos está engañando? Y cuando la mente nos está engañando. Bueno, lo primero importantísimo es darnos cuenta que la mente no existe. Si uno vive en la plenitud consciente que mente-ego no es difícil que eso te engañe. Ahora bien, si
mantienes lazos de identificación mental egoica, ya estás en la espiral de la vida. De la vida no, perdón, de la existencia. Responderé a esta pregunta con algo que para mí es muy bonito. Me ayudó mucho, porque todos sabemos y se habla mucho del karma. Y el karma y la reencarnación, y así como hagas, así te va a venir. Sí, si te identificas al ego. Entonces dice un gran sabio Advaita, si el ego se desvanece, ¿quién reencarna? Háganse la pregunta y autoindague. Hay un macromiedo existencial a la muerte, pero es porque estamos identificados a lo que no somos. En la vivencia consciente del ser, uno sabe que lo absoluto no tiene origen ni tiene fin. Eso da una paz y una quietud interior que es espectacular. Bien. Existe diferencia entre meditar, existe diferencia entre vivir consciente. Miren, meditar es, como hemos mencionado un poco, es en función de qué intencionalidad hay cuando entras hacia adentro. Si entras hacia adentro en intencionalidad incoherente, carente de amor, carente de sabiduría, puedes cerrar los ojos y estar 3 horas ahí en medio loto, pero tener un fregado mental espectacular. Ahora bien, si entras hacia adentro, consciente, con ese grip, conectado en el ser, ya la cosa es otra. Por eso hoy la física cuántica y sabios en la neurología, etcétera, ya están constatando, ya están verificando, acontece en función de nuestra intencionalidad. Y en el momento que sepamos manejar coherentemente el fluir de la intencionalidad consciente, no eres esclavo de nada ni de nadie. Pero ¿saben cuánta esclavitud hay hoy en función de apegos adictivos? Ni les puedo, vamos, me tiraría horas contándoles todas las adicciones que hay en esta llamada sociedad. Sin embargo, insisto, el ser no es condicionado por nada de eso. Por eso es importante hacia dónde decides, hacia dónde intencionalizas. Y los tiempos que llamamos de luz implican que la conciencia es la que va a tomar las riendas, no mente-ego. Mente-ego, ya hemos visto la respuesta. Ahora viene la vivencia consciente. Y parámetros de esa vivencia consciente son amor, libertad, tolerancia, etc. Es que es todo muy sencillo. Se complica cuando no somos, cuando identificamos todo lo que ya conocemos. Bien, pues un verdadero placer el compartir con ustedes y vamos poniendo, ¿verdad?, un granito de arena en todo este ir y divenir de la vida. Y mañana va a haber 2 ponencias. Una es el licenciado José Porras Cruz, nos va a aportar muy buena vibración acerca del poder del equilibrio. Es vital el equilibrio.
Y la otra ponencia es el venerable Satarjat, Miguel Artés, que va a hablar de psicología y salud consciente. Entonces, bueno, nosotros hacemos la consideración de aportar esto que llamamos un granito de arena. Muchas gracias a todos por habernos posibilitado, ¿verdad?, este dar, este amar, este compartir. Me despido. Namaskar. Paz.